Si podemos volver a Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 9. ¿Ya? Y dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En la Biblia de las Américas no está tus obras, ¿ya? Y según comentaristas dice que los manuscritos más seguros no existe tus obras, ¿ya? En realidad capaz que un copista lo haya agregado, ¿ya? Pero lo que dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, ¿ya? Tu tribulación y tu pobreza. Y vemos que nuestro Señor no es ajeno a lo que estaba pasando en Esmirna. ¿Ah? Hermano, sí, también, sí, no es ajeno a lo que está pasando en Esmirna. Nuestro Señor no es ajeno a, o Él no estaba ignorando de lo que estaban sufriendo los hermanos, sino que dice que lo conoce, y la pobreza, ¿ya? Y esta pobreza, hermanos, es una persecución hacia los creyentes, de tal forma que los despojaban de sus bienes por el Evangelio. Si nosotros vamos a Hebreos, en el capítulo 10, verso 34, Hebreos 10, 34, ¿cierto? Vemos que Hebreos también tiene un contexto de hermanos judíos que estaban volviendo atrás al judaísmo, ¿ya? Porque también estaban sufriendo persecución. Hebreos 10, 34 dice así: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto es el contexto que vivían los hermanos, ¿ya? No solo la persecución por su fe, sino que además de eso, incluso en sus bienes, ¿ya? Y por eso es que Dios le dice: yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Es más cierto de lo que nosotros, hay una situación de hermanos que tal vez los despojaron de sus bienes, tal vez los despojaron de sus trabajos, tal vez nadie quería extenderles una mano de ayuda, y vemos que la situación política está muy justificado de que a lo mejor ellos eran sediciosos, eran de traidores al emperador romano. Sabemos, hermanos, que no es así, pero ellos no estaban dispuestos a transar en adorar al emperador romano como Dios, porque hay un solo Dios, ¿no? Y eso fue, cierto, más allá, ¿no?, que ellos sufrían tribulación y pobreza. Pero dice el Señor: pero tú eres rico. Pobreza en la tierra por la persecución, por la causa de Cristo, pero riqueza espiritual, riqueza en el cielo. Y vemos, cierto, que para los hombres es mucho más importante lo material, es más importante lo de este mundo, lo de esta tierra, pero vemos que para Dios, ¿cierto? No tienen ningún ahorro, o no tienen ninguna ganancia en lo espiritual, en lo eterno, sino que es una pérdida tremenda. Y así también, ¿cierto? Para los creyentes, que estos creyentes habían sufrido el despojo de sus bienes, o estos creyentes eran pobres en este mundo, pero ricos para Dios. Aquí, ¿no es cierto?, hay algunos versículos. Pablo en 2 Corintios 6:10, él habla un poco acerca de su experiencia en esto, ¿ya?
en que es enriquecido y enriquece a muchos, pero en lo espiritual. ¿Ah? 2 Corintios 6:10 dice, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Y ese nada es de acá del mundo, porque estaban frente a una persecución, había una, digamos, batalla contra ellos, pero enriqueciendo a muchos en lo espiritual. ¿Ya? Sin embargo, la contraparte de Lucas 12:21, ¿ya? Lucas 12:21. Lucas 12:21, ahí hay el rico insensato. ¿Ya? Si nos vamos al versículo 13, ahí había, ¿cierto?, uno que quería que Cristo fuera como un juez, ¿ah? Un juez de familia, ¿ah? Y que comparta pidiendo al hermano que comparta la herencia. A eso no vino el Señor. Y el versículo 15 de Lucas 12 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Significa eso de que un creyente no pueda tener bienes? No, pero que no esté en su corazón esto. La avaricia. No, cuidado con la avaricia. Y el versículo 21, porque aquí está esta parábola del rico insensato, y el versículo 21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Ya? Entonces, posiblemente estos habitantes de Esmirna están en una ciudad portuaria, enriquecida, donde había, ¿no es cierto?, muchos bienes, pero ante Dios era una ruina total. Pero para los hermanos de Esmirna, dice que eran pobres, pero era rico. Y también, si vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 9, ¿ya? Apocalipsis capítulo 2, verso 9, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahora, estos son judíos de raza judía, descendientes judíos. En Esmirna había una gran cantidad de judíos, había sinagoga judía, pero el Señor no los reconoce como verdaderos judíos, a pesar de ser de ser de raza judía. Pero dice que se dicen ser judíos, pero no lo son, porque ellos estaban apegados a la literalidad de la ley, pero no a lo espiritual de ella. Y dice que la blasfemia, hermanos, tiene, cito, la connotación de injuriar, de hablar mal de otro, ¿ya? De poder dejar mal a otro. Y eso es cierto lo que ellos hacían, ¿ya? Ellos dejaban mal a los cristianos. ¿Para qué? Para poder borrar el cristianismo de la sociedad en donde estaban. Y dejaban mal a los cristianos, sobre todo con lo que es la sedición. Buscaban la forma de que los cristianos fueran perseguidos. Y eso se encargaban los judíos. Pero dice que es sinagoga de Satanás. Porque cualquier persona, cualquiera que vaya en contra de lo establecido por Dios, entonces está jugando por el equipo del diablo. ¿Ya? Cualquiera que vaya en contra de la predicación del Evangelio, ¿ya? Cualquiera que vaya en contra de las verdades bíblicas, está en el lugar de Satanás. Ya sea un gobernante, ya sea un poderoso de nuestra nación, ya sea un juez, ya sea, cierto, de cualquier, cierto, persona que inclusive ya sea un vecino, ¿entiendes? Pero si está en contra de lo que es, cierto, la predicación y en contra de lo que Dios establece en su palabra, es parte del diablo. ¿Ya? Y aquí, cierto, el mismo Señor, cuando estuvo
Él presente en la tierra. Él también, ¿cierto? Le dijo a los judíos, ustedes hacen lo que vuestro padre hace, porque vuestro padre es el diablo. ¿Ya? Y él habla mentira, cuando Satanás habla mentira de suyo habla. Y también, ¿cierto? Los fariseos intentaron de injuriar al Señor. Ahora dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. O sea, hermanos, más todavía, los hermanos de Esmirna estaban siendo perseguidos, habían sido despojados de sus bienes, pero ahora viene algo mayor. Dice, porque lo que ellos habían padecido era por los instrumentos de Satanás. Y ahora era mismo Satanás que iba a perseguir, intentando de que ellos desistieran de su fe. Y dice que el diablo mismo, ¿ya? Y ahí usando, ¿cierto?, gente más poderosa para poder echar a los creyentes a la cárcel, ¿ya? Pero dice, no temas. Y pareciera ser, es un ánimo que da el Señor, no temas, pero tal vez también un imperativo, en que le dice, no temas, va a pasar. El Señor lo sabe, porque Él dice que Él es el primero y el postrero, y dice, va a pasar para que seáis probados. ¿Ya? Esa es la voluntad de Dios, fue la voluntad de Dios para los creyentes de Esmirna, el ser probados con persecución. Y si tendréis tribulación por 10 días. Aquí, hermanos, uno lo puede tomar en forma literal, 10 días, pero la persecución de ellos fue mucho más que 10 días. ¿Ya? Para tomarlo en forma literal, bueno, según los comentaristas, no existe algún dato histórico en donde uno puede decir que hubo una persecución intensa que duró 10 días. No, no hay un dato histórico en que uno pueda colocar esto. Así que generalmente se tiende a alegorizar esto, ¿ah? De que podría ser un tiempo de tribulación muy intenso pero corto. ¿Ya? En cuanto a los 10 días, no hay, ¿no es cierto?, un consenso si tomarlo en forma literal o tomarlo como en forma figurada, porque la persecución fue mucho mayor. Se habla del obispo de Esmirna, que fue Policarpo, y él, eso fue mucho después de ciento y tanto después de Cristo, en esa fecha, y Policarpo había sido discípulo de Juan, el apóstol Juan, y él estaba como obispo en Esmirna, y a los 86 años fue quemado vivo, porque le dieron a elegir, ¿ya? O tú niegas, ¿cierto?, a Cristo, o en la muerte, y fue quemado vivo. Dicen historiadores que incluso los judíos buscaban leñas para poder prenderlo. Y, y esto fue así. Dice, no temas, echará algunos para que seas probado. Y la orden del Señor dice, sé fiel hasta la muerte. Y aquí Él está prometiendo algo que es cierto para este mundo, sé fiel hasta la muerte. O sea, muchos de ellos iban a morir, pero el Señor les dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, ¿ya? Y dice el Señor que el que guarda su vida la perderá, ¿cierto? Pero el que da su vida por mí, la ganará, ¿ya? Y la corona de la vida, hermanos, este término de corona tiene que ver con el reconocimiento, es como a los atletas que le daban, ¿cierto?, eh, una ramita aquí, ¿no es cierto?, de olivo, ¿ya? Y que era un reconocimiento de que eran vencedores, ¿ya? No es una corona de rey, ¿ya? La Biblia no habla de que nosotros vamos a usar corona de rey. El que va a usar corona de rey es Jesús,
¿ya? Porque Él es rey, ¿ya? Pero sí habla de que hay galardones, sí habla de que en el cielo, si bien todos somos herederos y coherederos con Cristo, ¿cierto? Por la misericordia de Él solamente, pero van a haber galardones, ¿ya? Y algunos, ¿cierto? Van a ser premiados más que otros. ¿Cuántos, como estos hermanos de Esmirna, así como hermanos de, ¿cierto? Muchos lados en el mundo, inclusive hoy, siglo XXI, hermanos, hay muchos que mueren por el Evangelio, hay muchos que son perseguidos, hay muchos que son odiados de sus familias, que son discriminados. Así que hasta el día de hoy, y dice el Señor, sé fiel, y yo te daré la corona de la vida. Y el versículo dice, el 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces uno podría pensar, bueno, estas son cartas a iglesias específicas, iglesias locales específicas, con su contexto, con un mensaje, ¿cierto?, llevado por el obispo de la iglesia hacia ellos. Pero el Señor ha permitido de que estas cartas lleguen hasta nosotros hasta el día de hoy. Y dice, el que tiene oído espiritual, ¿no es cierto? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solo a Esmirna, sino que a cada creyente, a las iglesias. Esto es un mensaje del Señor para cada uno de nosotros, ¿ya? Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física, la muerte, ¿cierto?, de nosotros terrenal. La muerte es una separación, la muerte física del espíritu con la carne, ¿cierto? La carne queda aquí, hasta cuando el Señor venga y dice que nuestros cuerpos van a ser transformados, ¿ya? El espíritu, ¿no es cierto?, no está, hay una separación. La muerte, la segunda muerte es una muerte espiritual, es una separación eterna entre el alma, ¿cierto?, y Dios. Ya no va a estar más la presencia de Dios, sino que solo la injusticia y solo la maldad del diablo a merced de esa. Es una separación, ¿cierto?, eterna de Dios. Dice que no sufrirá daño de la segunda muerte. Los perseguidores de la iglesia eran personas que no tenían nada frente a Dios. Tal vez eran ricos aquí en la tierra, pero no tenían nada frente a Dios, ¿ya? Y dice que ellos no van a ser vencedores, van a sufrir pérdida y ellos van a sufrir la segunda muerte, ¿ya? Así que, hermanos, ¿qué podemos, cierto, nosotros meditar en estas palabras? Lo que dice el versículo 10, sé fiel hasta la muerte, la fidelidad hacia el Señor. No conocemos las circunstancias que vendrán, no conocemos los cambios que pueden tener, no conocemos qué pasará con nuestras vidas, no conocemos, ¿cierto? El Señor lo conoce, porque Él es eterno, ¿ya? Pero Él nos dice, sé fiel hasta la muerte, ¿ya? Y al que venciere, no sufrirá una segunda muerte. Y yo, ¿cierto? Voy a darte la corona de la vida, ¿cierto? No guardes tu vida, sino que deposítala en mí, ¿eh? Y sé fiel. El Señor nos dio ejemplo de fidelidad, porque en el Getsemaní Él sufrió y Él decía, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Pero dice que su sudor eran como gotas de sangre. Y sufrió, pero Él fue fiel hasta la muerte de cruz. Y por eso que dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, Él nos dio ese ejemplo de fidelidad. Y ahora nos dice a todo creyente, es cierto lo que te pido, sé fiel hasta la muerte. ¿Amén? Eso es cierto, hermanos, lo que tenía preparado para esta mañana. Y bueno, como un último versículo, aquí en Hebreos 10, 35 al 38, como cerrando, Hebreos 10, ahí,
37 al 30, 35 al 38, sí. Ya dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. Dejo a nuestro hermano Cristian la continuación del culto. Gracias, hermano Saúl, por la palabra entregada esta mañana, muy clara, muy precisa. Le voy a pedir a mi hermano César que pueda orar. Hermano César, ¿puede orar por la palabra que entregó mi hermano? Señor, te agradecemos en esta mañana por tu gran amor y misericordia que tienes con nosotros, Señor. Te agradecemos por tu palabra que ha sido expuesta esta mañana. Te rogamos que podamos atesorarla en nuestros corazones, Señor, y no tan solo eso, sino que seamos aplicadores de ella, Señor, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, Señor. Y te rogamos, Señor, de que, como los últimos versículos mencionaban, Señor, que tú puedas, Señor, ayudarnos, Señor, a poder agradarte, Señor, con nuestra actitud, con nuestro caminar, con nuestras acciones, Señor. Sabemos que lo que se viene es difícil, Señor, es complicado, no sabemos si va a estar mejor o peor, Señor, pero confiamos en ti, Señor, de que tú vas como poderoso gigante delante nuestro, luchando, Señor, y tendremos victoria asegurada contigo, Señor. Por eso no permita, Señor, que nos alejemos de ti, ayúdanos a poder acercarnos cada día más a ti, Señor, a buscarte más, a anhelarte cada día más, Señor, y que juntos como congregación, Señor, podamos llegar, Señor, a ese puerto seguro que tú, Señor, que solamente eres tú, Señor. Y te rogamos, Dios, que tú bendigas a nuestro hermano Saúl, que ha predicado tu palabra, Señor, así como a los pastores presentes y también, Señor, a los hermanos de nuestra congregación, y así como a cada uno de los que verá, Señor, el video, que tú puedas, Señor, también bendecirles a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, te dejamos, hermano, igual, hermano César, para que pueda, hermano, cantar otra alabanza. Ya, le invito a que pueda acompañarme en el cántico Aprender de ti. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen su ley y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has mandado a que cumplamos cuidadosamente tus mandatos, oh Señor. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu ley. Entonces no me avergonzaré cuando compare mi vida con tu ley. A medida que aprendo de ti, te daré las gracias viviendo como debo. Obedeceré tus decretos, Dios.
hijos íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen tu ley y lo buscan con todo el corazón. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu ley. Entonces yo no me avergonzaré cuando compare mi vida con tu ley. A medida que aprendo de ti, te daré las gracias viviendo como debo. Obedeceré tus decretos, Dios. Por favor, ayúdame. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu ley. Entonces yo no me avergonzaré cuando compare mi vida con tu ley. A medida que aprendo de ti, te daré las gracias viviendo como debo. Obedeceré tus decretos, Dios. Por favor, ayúdame. Y la última alabanza es Su gracia es mayor. Que amor mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Linda alabanza, hermano. Su gracia es mayor, ¿no es cierto? Así como también nuestro hermano Saúl le entregaba su palabra también, ¿no es cierto? Que aferrado a nuestro Señor, tenemos esa confianza, esa fe, ¿no es cierto?, de que un día vamos a estar en su presencia. Duro el trabajo, ¿no es cierto?, de permanecer en sus caminos, duro el trabajo de permanecer fiel, pero el Señor pagó esa deuda, ¿no es cierto?, por nosotros, y por ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz, tenemos vida eterna con Él, ¿no es cierto? Así que damos las gracias. Hermano, en esta mañana vamos a ir finalizando. Un saludo a toda la familia. Le voy a pedir a nuestro pastor, si puede terminar en oración, y después de la oración vamos a dar el micrófono abierto un minutito para que nos podamos acoplar y saludarnos. Pastor. Nuestro Padre, te damos gracias como puso tu palabra. Él no es indiferente, Él maneja toda la situación, sabe de la pandemia. Como decía hermano Saúl, no es ajeno. Y Él da una garantía tremenda, dice, yo estuve muerto, pero he vencido la muerte. Qué peor que la muerte, no hay otra cosa. Y Señor, tú conoces nuestras vidas. Nada podemos ocultar ante tu presencia. Anímanos, como se dijo, porque en Cristo hay victoria y somos más que vencedores por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Bendice a cada familia representada, Señor, a cada niño, a cada hermana, a cada hermano, y aquellos que no se pueden conectar puedan escuchar de una u otra manera la palabra bendita del Señor. A ti nuestra gratitud en esta mañana por escuchar palabra de Dios. Gracias, Señor. Haz que seamos fieles, no importa las circunstancias, porque tú manejas todas las situaciones y en ti no hay derrota. Gracias, Jesús. Oramos con gratitud en tu precioso nombre. Amén.